En este video se analizará y comentará sobre el sentido de inferioridad de los mexicanos planteado por Octavio Paz en El laberinto de la soledad, particularmente en Máscaras mexicanas, y cómo es que este sentimiento se ha visto reflejado en la cultura de la nación mexicana. El autor, Octavio Paz, fue un poeta, ensayista y diplomático mexicano, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990. De sus obras más aclamadas, El laberinto de la soledad trata temas que giran en torno de la identidad mexicana y cómo es que ella termina en soledad. La segunda parte del texto, Máscaras mexicanas, se centra en la personalidad y características que conforman la identidad de las y los mexicanos. Establece que la personalidad en general de la sociedad mexicana es la causa que genera la soledad y aislamiento en consecuencia, pues Paz afirma que existe cierta dualidad en la identidad de los ciudadanos, ya que se tienen dos facetas, traducidas en máscaras. La primera es aquella que muestran al mundo, y la segunda es el yo auténtico. En este ensayo, a la vez, se muestra una dualidad entre el concepto del hombre y sombría con el de la mujer, y cómo es que se interrelacionan. Para apoyar estos argumentos, explica las condiciones históricas que los suscitaron, como lo es la conquista española y la cosmovisión de la época. El título de esta segunda parte adquiere una importancia simbólica conforme se desarrolla el texto. De acuerdo a otros autores, en este caso, Araya y Molina, Paz busca indicar que, abro cita, el mexicano padece un sentimiento de inferioridad y esa patología explica su creación cultural. Cierro cita. Sin embargo, no explica si se habla de una en particular o del concepto en general. Cabe recalcar que de acuerdo a Paz, abro cita, viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se aparece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro y máscara la sonrisa. Cierro cita. Por lo tanto, de cumplirse esta afirmación, las máscaras usadas en diversas culturas dentro de México deberían de cumplir este propósito, particular de ocultar la identidad por motivos de inferioridad. Por un lado, tenemos las máscaras sociales, y por el otro, las culturales. De las diversas máscaras sociales dentro de México, destaca aquella del macho, que Paz define como, abro cita, un ser hermético, encerrado en sí mismo, capaz de guardarse y guardar lo que se le confía. Cierro cita. Una de las consecuencias de este hermetismo es la dificultad de transmitir las emociones, pues al final del día es una máscara, tal como lo establece Jacques Montt, abro cita. La máscara, que tiende a una tipología construida, social, diferenciable, comunicante o simbólica, llega a dificultar la percepción del rostro individual, innato, personal, expresivo, proyectivo, empático. Cierro cita. El motivo de esta máscara, Paz lo atribuye a, abro cita, un recurso de nuestro recelo y desconfianza. Muestra que instintivamente consideramos peligroso al medio que nos rodea, cierro cita, que se traduce en sí a un sentimiento de inferioridad al ambiente, al no considerarse apto para afrontar las consecuencias de revelar el verdadero ser a otros. En cuanto a las máscaras culturales, es clave conocer su uso a lo largo del tiempo en diversos lares del mundo, para poder comprender y comparar personalmente su uso en la cultura mexicana. Por ejemplo, en Gran Bretaña, un grupo de rebeldes las utilizaba como medio para perseguir a sus enemigos. En África, donde se dice que se originaron las máscaras, se habla de una antigua sociedad que recurría a ellos para proteger la identidad de quienes dictaban el castigo a los maleantes. Por otro lado, la cultura egipcia la empleaba para que el espíritu del muerto se reencontrara con su cuerpo. Asimismo, la cultura romana cubría con una careta el rostro de sus difuntos, mientras que en Mesoamérica, con frecuencia, se usaba para representar a dioses y seres mitológicos. En la República Mexicana, el uso de las máscaras en tiempos recientes tiene una de sus mayores expresiones en la lucha libre, deporte traído por empresas extranjeras a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Durante el periodo prehispánico, las máscaras no solo se empleaban para rendir culto a los muertos o a los dioses,
También se utilizaban en infinidad de danzas, y como obsequio a sus deidades. Moctezuma II, último rey de los mexicas, al enterarse de la llegada de Hernán Cortés, le envió varios regalos. Entre ellos habían 2 máscaras, con incrustaciones de piedras preciosas, las cuales reflejaban a sus dioses. Por otra parte, las danzas ocupaban un lugar importante en los rituales que se efectuaban a lo largo del año dentro de la época prehispánica. En la etapa de la conquista, los conquistadores españoles prohibieron todas las máscaras relacionadas a sus antiguos dioses y empezaron a incrustar las nuevas máscaras y la nueva religión en los indígenas. Una de las más simbólicas aportaciones por parte de los españoles en el aspecto de las máscaras fue la danza de los moros y cristianos, la cual se le cambió el nombre a la danza de la conquista, debido a que ésta la ejecutaban los españoles en los momentos de la conquista, por lo que entonces los indígenas la nombraron de esta forma. Esta danza consistía en que los cristianos españoles peleaban contra los nativos paganos, y al final de esta danza los cristianos convertían a los indígenas en cristianos. Actualmente en México se siguen utilizando las máscaras culturales con el propósito de representar a un personaje en una danza o escenificación. Por otro lado, quisiéramos comentar que la frase escrita por Araya y Molina, la cual dice, abro cita, el mexicano padece un sentimiento de inferioridad y esa patología explica su creación cultural. Cierro cita. Esta cita no nos deja muy en claro acerca de qué se refiere con la parte de la creación cultural, y en ninguna parte del ensayo nos explica a qué se refiere esta oración, por lo que nosotros sugerimos que podría hablar y describir más acerca de esta creación cultural. Es así que se concluye que si bien en la actualidad lo afirmado por Paz acerca de ese sentimiento de inferioridad en la identidad de los mexicanos se cumple, no significa que haya sido verdad en el pasado. Las máscaras, más allá de cubrir un rostro, han servido con propósitos mayores, como lo son el de conectar a los muertos con la vida en el más allá, o inclusive la representación de deidades, que se consideran seres supremos, dato histórico que contrasta con lo que Paz afirma. Cabe mencionar que esto es razonable, pues Paz escribe desde una perspectiva relativamente moderna y altamente diferente a la de hace más de 1000 años. Sin embargo, diversos son los autores que concuerdan con Paz en cierto aspecto. El propósito de las máscaras es aquel de ocultar la identidad. El motivo bajo el cual se hace esta discusión, mas no es relevante en este momento, pues se ha determinado ya que el supuesto sentido de inferioridad en efecto ha influenciado las máscaras de México, pero no las culturales, sino las sociales.